yo hubiera muerto, ay, pues yo quiero estar contigo y tenerte muy adentro. Oh Señor, cuánto te quiero. Oh Señor, cuánto te amo. Perdón, Señor, perdón, Señor. Señor,
Buenas tardes, bendiciones para todos en esta tarde y reciban un cordial saludo de mi persona y también de mi casa. A todos los oyentes, a todos los que estéis conectados y que en esta tarde, bueno, pues al Señor le place que estemos en esta plataforma, en este canal, para poder seguir adorando, ensalzando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Bueno, pues yo la verdad es que estos días atrás, estos lunes pasados, hemos estado tocando el tema de la Trinidad, estuvimos tocando la doctrina de la Trinidad, estuvimos desarrollando la deidad de Cristo y estuvimos desarrollando la deidad del Espíritu Santo. Así que zanjado ese tema y aclarado bíblicamente como creo que lo hicimos, amén. Ahora, en este día, en esta hora, pues vamos a cambiar un poco el tercio y en vez de traer un tema doctrinal entero, vamos a traer un mensaje mitad y mitad. Mitad doctrinal y mitad devocional. Eso quiere decir que esta tarde vamos a intentar ir aplicando la doctrina e intentando aplicar los matices que la Biblia nos va a resaltar en esta tarde acerca de una escritura. Para que lo entiendan de otra forma, hoy va a ser un mensaje pastoral. Amén. Tengo que reconocer y con honor a la verdad, siguiendo los consejos que me ha dado mi hermano Escobar, mi palo fuerte, por así decirlo, lo digo con humildad, el mensaje devocional, ¿vale? Porque os he dicho y os digo que no me considero maestro, sino que me considero un siervo del Señor y un alumno, amén, que estoy en aprendizaje y aquí estoy para lo que Dios quiera y para lo que el Señor quiera. Así que dicho esto, agradezco a todos los ancianos, todos los moderadores que están ahí conectados, amén, a toda la audiencia y voy a compartirle una escritura que es muy leída, muy predicada por todos los predicadores, pero que en esta tarde vamos a sacar algunas líneas maestras que una iglesia debe de tener. Amén. Para eso vamos a tomar por referencia el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra o el texto sagrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Solamente en este versículo vamos a desarrollar 3 líneas maestras que una iglesia debe de conservar en este tiempo. La primera línea que vamos a comentar, la primera línea que vamos a hablar, o el primer cimiento, va a ser la doctrina. Luego, si nos da tiempo, estaremos hablando de la comunión. Y por último, estaremos hablando del partimiento del pan y de las oraciones. Amén. 3 líneas maestras, 3 líneas bíblicas, 3 columnas, 3 pilares, por así decirlo, 3 pilares fundamentales que una iglesia debe de conservar en este tiempo y debe de conservar por encima de cualquier administración y por encima de cualquier circunstancia. Vuelvo a repetirla y vuelvo a repetir el bosquejo en esta tarde. 3 pilares o 3 líneas maestras, 3 líneas bíblicas que una iglesia debe de conservar: la doctrina, la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Solamente en el versículo 42 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Mirad, hermanos, amén. Tengo que ser fiel a la verdad en esta tarde. Soy una persona que el Escobar me conoce, es mi pastor. Soy una persona que no puedo esconder los sentimientos. Cuando estoy alegre se me nota mucho y cuando estoy triste también se me nota mucho.
necesito que oréis por mi casa, audiencia. El hermano Escobar sabe, ¿vale?, de los problemas que estoy teniendo en mi casa. Estoy teniendo problemas un poco fuertes. El demonio y Satanás se ha levantado fuertemente contra mi casa y no lo estamos pasando bien. Quizás no estamos en nuestro mejor momento de fuerza ni de ánimo. Amén. Así que pediría por favor a todos que estuviese orando por mi casa para ahuyentar toda la obra diabólica que quiere trazar contra mi casa en el nombre del Señor. Así que vamos a tocar este tema. Amén. Pero hay un pasaje que yo recordaba en esta mañana antes de entrar en este consejo, que me ha hecho bien, me ha herido, pero me ha hecho bien. Porque mirad, predicar, hermanos, cuando el sentimiento está bien es muy fácil. Cantar cuando el sentimiento está bien es muy fácil. Servir al Señor cuando todo nos va bien es muy fácil, hermano. Pero servir al Señor y ponerte por encima de los problemas, de las dificultades y de las aflicciones, eso, si Dios no te da la fuerza y te da la capacidad, imposible que el ser humano lo haga, porque es imposible que el ser humano lo pueda hacer. Y el Señor esta mañana me hablaba y me llevaba a un pasaje de la Escritura, y el Señor le dijo a Ezequiel, escúchame bien, Ezequiel, por la mañana vas a predicar al pueblo, pero por la tarde tu mujer morirá. ¿Han escuchado bien? No quiero que te pongas luto, no quiero que te pongas malos sentimientos, quiero que prediques con pasión, quiero que celebres el culto como si fuese el último culto que vas a celebrar. Si yo estoy en la piel de Ezequiel, diría, me he vuelto loco. No voy a tener la capacidad necesaria y el recurso para hacerlo. ¿Cómo es posible? Amén. Que tenga que predicar al pueblo sabiendo que mi mujer muere. Es un sentimiento muy duro. Se le iba la luz de su ojo, se le iba la madre de sus niños, sin venir a cuento, solo porque en la voluntad de Dios quería llevársela. Pero él tenía que comenzar el culto. Él tenía que abrir la Biblia. Él tenía que predicarla a un pueblo que había hambriento, y señores y señoras, tenía que predicar con pasión, tenía que predicar sin perjuicio, tenía que predicar aunque en el sentimiento y con la herida sangrando, pero que el pueblo no detectara en el siervo del Señor que había dureza, que había rebeldía, que había llaga, que había dolor, sino que con pasión y con amor tenía que predicar a aquel pueblo hambriento. ¿Qué quiero decirte? Quizá en esta tarde me encuentre yo semejante a Ezequiel. Me encuentro con dolor, me encuentro con una llaga sangrando, me encuentro con aflicción, quizás me encuentre cabizbajo por la situación adversa que estamos pasando. Pero tengo que decir, amén, en esta tarde, que voy a intentar predicar con pasión, voy a intentar predicar con alegría, con regocijo, sabiendo que el mensaje está por encima de mis sentimientos, sabiendo que la palabra está por encima de mi situación. Amén. Que viva la palabra del Señor en esta tarde, que viva la persona del Espíritu Santo en esta tarde, que viva el crucificado y el Redentor en la cruz del Calvario, que ha derramado hasta la última gota de su sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Yo digo en esta tarde que a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza y a Él la adoración, a este Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Tendremos que comenzar diciendo, amada iglesia, hombre y mujer de Dios que me escucha, que cuando hablamos de la iglesia tendremos que retomar y decir que en el Antiguo Testamento no hay, o yo no veo rasgo acerca del nacimiento de la iglesia en ninguno libro de la palabra. Sí puede haber prototipos, puede haber simbolismo,
se puede simbolizar y se puede poner algún prototipo del Antiguo Testamento relacionado con la Iglesia. ¿Dónde aparece la Iglesia? Los primeros rasgos que aparece ya de la Iglesia nos tendríamos que ubicar en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, si la memoria no me falla. Allí en Cesarea de Filipo está, amén, Jesucristo con los discípulos, y estando con los discípulos el Señor hace dos preguntas. La primera pregunta que le hace a los discípulos y le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Jesús estaba ansioso por escuchar de boca de los discípulos qué decían los de fuera de él. Y empezaron a decirle: unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que era un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que era un hombre muy grande de esta época. Amén. Pero Jesús se le quedó mirando a Pedro y dice: Pedro, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo: por cuanto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quisiera sacar tres matices importantes en este pasaje. El primer matiz importante que voy a sacar acerca de este pasaje es por qué la pregunta en Cesarea de Filipo y no la pregunta en cualquier otra ubicación o en cualquier otra ciudad. Muy importante, porque etimológicamente, amén, Cesarea de Filipo era la ciudad y era la nación donde más idolatría había, donde había deidades, donde había dioses paganos, que eran lo máximo que había en la ciudad de Jerusalén y en Cesarea de Filipo. En cada puerta, en cada calle, siempre había una escultura de alguna deidad y se le llamaba a Cesarea de Filipo la ciudad de los dioses grandiosos. Quería decir que ninguna ciudad tenía, ni ningún pueblo, ni ninguna capital, tenía dioses más grandes que los de Cesarea de Filipo. Pero Jesús hace la pregunta en Cesarea de Filipo para dar a entender lo siguiente: que las esculturas que había en aquellas calles, los dioses paganos que levantaron en aquella ciudad, se quedaban pequeños ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios verdadero. Pues dice el libro de los Salmos: los ídolos de las naciones tienen boca y no te hablan, tienen mano y no te palpan, tienen manos y no te palpan, tienen pies y no pueden caminar, y tienen boca pero no te pueden hablar. Pero dice la Biblia que el Dios de Israel tiene boca y te habla, tiene mano y te palpa, tiene pies y puede caminar, y tiene boca y te está hablando en esta tarde, para resaltar la grandeza de nuestro Dios, para resaltar la grandeza del Omnipotente, para resaltar la grandeza de este supremo Dios que tenemos. ¿Y cómo es la grandeza de nuestro Dios? La grandeza de nuestro Dios la voy a describir en 2 minutos si la memoria no me falla. La grandeza de nuestro Dios, dice la Biblia, que Él toma las nubes por carroza. La grandeza de nuestro Dios dice que con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra. La grandeza de nuestro Dios dice que se sienta en el círculo de la tierra. La grandeza de nuestro Dios dice que ha hecho todas las constelaciones de los planetas y a cada planeta le ha puesto un nombre. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Ha hecho todo el universo, millones y millones de estrellas. A cada una las llama por su nombre y le obedece. Esta es la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, amén, hemos dicho, se sienta en el círculo de la tierra, toma las nubes por carroza. La grandeza de nuestro Dios es que en su mano cogen todos los océanos de la tierra, del agua. Imaginaros todo el agua del mundo entero cogiendo en su mano. Esta es la grandeza de nuestro Dios, que dice la Biblia que el cielo
cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Esta es la grandeza de nuestro Dios, que se sienta en el círculo de la tierra. Esta es la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, aleluya, es una grandeza inconmensurable. La grandeza de nuestro Dios es enfrentarse a la muerte y la muerte no tener autoridad sobre él. Pues él dijo: a mí nadie me quita la vida, soy yo quien pongo la vida para después volverla a tomar. La grandeza de nuestro Dios es presentarse en camino de una viuda, la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, a su único yo, a lo que él tenía, muerto, gloria al Señor, sin tener recursos necesarios, pero tocando el fénetro dijo: a ti te digo, levántate. La grandeza de nuestro Dios es darle vida a Lázaro cuando después de cuatro días, con el cuerpo en deterioro y corrompiéndose, es capaz de quitarle las vendas, sacarlo de nuevo a la vida y sentarlo a la mesa con sus hermanas. Esa es la grandeza de nuestro Dios, para demostrar en Cesarea de Filipo que no hay Dios más grande que el Dios que tenemos, que no hay un Dios más poderoso que el Dios que tenemos, que no hay un Dios más real que el Dios que tenemos, dando a entender: los dioses que vosotros tenéis son dioses de escayola, son dioses que no pueden hablar con vosotros, son dioses que lo tenéis, gloria al Señor, semejante a una pieza de museo que solamente queda puesto para que la gente lo vea y quedando en el recuerdo. Pero yo no soy como estos dioses, yo soy el Dios supremo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la muerte, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso, primer matiz para demostrar la grandeza de Dios, que no había un Dios más grande que él en Cesarea de Filipo ni fuera de Cesarea de Filipo. El segundo matiz es que él hace una pregunta, y la pregunta que hace es la siguiente: ¿quién dice la gente que yo soy? Pero cuando la gente hace la pregunta y la gente hace la respuesta y los discípulos trasladan la respuesta, esto me llenó, gloria al Señor, de incertidumbre, porque si nos damos cuenta, en las dos preguntas hay dos opiniones diferentes. Las dos opiniones que hay es que la primera opinión llegan a conocerlo hasta profeta, llegan a conocerlo hasta un hombre bueno, llegan a reconocerlo como Juan el Bautista, como Jeremías o como un profeta, solamente le conocen hasta profeta. Pero cuando se le queda mirando a los discípulos y le hace la pregunta a los discípulos, no los reconocen como un profeta, sino que los reconocen como el Mesías, el Hijo de Dios. Claro, y pude entender algo aquí que el Espíritu me iluminó, y es que dependiendo la intimidad, dependiendo la cercanía que tú tienes con Dios, lo vas a conocer de una manera o lo vas a conocer de otra. Si conoces a Dios de oída, si conoces a Dios por los 4 días que solamente vas al culto salteado, si conoces a Dios solamente por un milagro, llegarás a conocerlo como profeta, llegarás a conocerlo como un hombre de buena obra, llegarás a reconocerlo de un hombre que hacía milagros, prodigios y señales en su encarnación de su primera venida. Pero si te adentras en la intimidad, si le conoces verdaderamente, si le conoces de una manera más profunda y real en la intimidad, no solamente llegarás a conocerlo hasta profeta, sino que tendrás un conocimiento exhaustivo de que Él es Dios para siempre, por siempre y por suma excelencia. Él es el Dios de todas las cosas. La pregunta que te hago, audiencia que me escucha en este segundo matiz que estamos tocando en este pasaje, la pregunta que te hago: ¿hasta dónde conoces tú a Dios? ¿Solamente lo conoces como profeta? ¿Solamente lo conoces como el hombre que hizo milagros? ¿Solamente lo conoces porque te han hablado bien de este Jesús? Te tengo que decir que tendrás un conocimiento muy corto acerca de la persona de Jesús, pero yo te invito en esta tarde
tarde que lo mismo que Pedro y Juan salieron corriendo, pero Pedro se metió dentro y empezó a experimentar todo lo que había dentro del sepulcro, te vengo a decir en esta tarde que te metas en el sepulcro de la intimidad, en el sepulcro de su gloria, en el sepulcro de su majestad y empiece a conocer a Dios de una manera diferente. Qué pena que haya gente que solamente conoce a Dios por lo que le dice, qué pena que solamente conocen a Dios por la opinión que tienen los demás, qué pena que haya gente que conoce a Dios solamente por la información que han recibido de un predicador o por la información que han recibido de una visita o de un hermano que ha conocido la plena gloria de Dios. Pero yo te invito que hay algo más profundo en la presencia del Señor. Yo te invito a que no conozcas a Dios por la información. No te invito en esta tarde a que no conozcas a Dios por lo que otros han visto de Él. Y quiero que me entiendan, porque lo que voy a decir ahora no es referente a la revelación de la palabra, sino quiero que escuche esto, y quiero que conozcas a Dios no por información, sino que conozcas a Dios por la revelación que Él te muestra de su persona en ti. ¿Dónde se hace eso? Eso se hace viviendo de rodillas, eso se hace consagrándose al Señor, eso se hace apartándose del pecado, eso se hace teniendo una estrecha relación con aquel que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados nos ha puesto en los lugares celestiales y nos ha traído a la luz admirable. Te invito en esta tarde a que no tengas la opinión de la gente de Jesús, sino que tengas una opinión propia porque le has conocido en la intimidad. Y el tercer matiz, aleluya, el tercer matiz que yo veo en este pasaje, amén, que le dice a Pedro: Pedro, por cuanto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos, sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Primer punto, no le está hablando en un término presente, no le está hablando en un término inminente, como se podría decir, sino que está hablando en un término de futuro. Edificaré, no dice edifico, no dice edificado, sino que dice edificaré. Hablando de una manifestación futura, pero ahí ya estaba el embrión de la iglesia, ahí ya se estaba cuajando la iglesia, ahí ya podemos ver el primer rasgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero atención, no dice tu iglesia, Pedro, sino que dice mi iglesia, y dice sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Vuelvo a repetir esto, no tu iglesia, amén. ¿Saben por qué el Señor tuvo que decir eso? Porque el Señor sabía que Pedro era la primera piedra con la que iba a comenzar la iglesia. Pedro iba a ser el hombre más viejo de la iglesia. Pedro iba a decir luego, cuando predicara gloria al Señor en los Hechos de los Apóstoles, podía haber presumido y podría presumir de decir: yo soy la primera piedra, yo soy el que hizo la confesión en el libro de Mateo, y el Señor me dio la revelación, el Señor me dio la información de saber que iba a edificar una iglesia. Yo soy el más viejo y me tengo que apoderar de la iglesia. Pero no dice tu iglesia, dice mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque si el Señor en esa pregunta al responder dice: Pedro, edificaré una iglesia conforme a tu capricho, edificaré una iglesia conforme a tu base, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú piensas, ya te digo yo desde aquí, desde esta plataforma, que la iglesia de Pedro sería la iglesia de su primo, sería la iglesia de su sobrino, sería la iglesia de sus tíos, sería la iglesia de sus primos hermanos, sería la iglesia de sus sobrinos, sería la iglesia y una iglesia familiar. Y en vez de hacer una iglesia familiar, hubiese convertido una reunión familiar más que una iglesia. Gloria al Señor. Pero el Señor le dijo: no, Pedro, te tengo que decir que no es tu iglesia, te tengo que decir que con esa confesión voy a edificar mi iglesia.
iglesia, porque yo voy a ser el cimiento de la iglesia, yo voy a ser la piedra angular de la iglesia, yo voy a ser el pilar y el fundamento de la iglesia, para que cuando se construye una iglesia, se construya conforme a mi ordenanza, conforme a mi mandamiento y conforme a la visión que yo tengo desde el reino de los cielos. Te lo digo de otra forma, no sé si lo estás pillando, aleluya, pero últimamente estoy viendo iglesias que no son iglesias de Dios, sino que son iglesias de los hombres, iglesias, gloria al Señor, que la hemos prefabricado a nuestro antojo, iglesias que la estamos formando con nuestra familia, iglesias que la estamos formando con nuestros sobrinos, iglesias que la estamos formando con nuestros primos hermanos. Estamos levantando los candidatos de nuestra familia, estamos levantando cajeros de nuestra familia, estamos levantando cargos eclesiásticos de nuestra familia. Y tengo que decir algo en honor a la verdad. Yo estoy a favor de todas las iglesias que se levanten, pero las iglesias que se levanten tienen que ser producto de la evangelización y no tiene que ser el producto de una división, porque la palabra del Señor está en contra de la división. Que se levanten la iglesia, que se levanten, gloria al Señor, muchas iglesias. Es la gran comisión, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Estoy a favor de que se levanten las iglesias, pero iglesias que sean producto de la evangelización, no que sea el producto de una división porque entre familias no nos llevamos bien, que no sea el producto, gloria al Señor, de un altercado dentro de la iglesia y que cada uno tire para donde quiera y que cada uno tire para su lado, gloria al Señor. Mi hermano Ramoné cantaba: porque dos hermanos se hayan enfadado, división de iglesia y cada uno por su lado. No, decir que la iglesia tiene que ser el producto de la evangelización y no el producto de la división. Que el Señor reprenda toda división satánica en esta tarde en el nombre de Jesús, aleluya. Hoy el Señor nos llama a la hermandad, hoy el Señor nos llama al compañerismo, hoy el Señor nos llama a soportarnos los unos con los otros, aleluya, porque en eso se refleja el amor de Dios. Libro de Juan capítulo 14 verso 34 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos con los otros. Esa es la insignia del cristiano, ese es el sello que el Señor ha dejado en el cristiano, el amor fraternal entre nosotros. Señores, nadie está exento de tener dudas en la iglesia, nadie está exento de tener conflictos en la iglesia, nadie está exento de tener, aleluya, un pensamiento diferente dentro de la iglesia, nadie está exento de tener una opinión diferente de la iglesia. Pero señores, si mi idea va a perjudicar a la iglesia, prefiero perjudicarme yo para que la iglesia viva, prefiero perjudicarme yo para que la iglesia camine, prefiero perjudicarme yo para que la iglesia marche. Es el tiempo que con diligencia empecemos a atender a este llamamiento santo que el Señor nos ha hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Pedro, no va a ser tu iglesia, porque si haces tu iglesia la vas a fundamentar, gloria al Señor, conforme a tu modelo, conforme a tu capricho y conforme a lo que tú quieres. Pero tengo que decirte que no, Pedro, va a ser mi iglesia y la voy a fundamentar yo de la manera que quiero. Y también te voy a decir algo, Pedro, no te creas y no presumas, gloria al Señor, que porque sea la piedra más vieja o sea la primera piedra en la iglesia, aleluya, no vayas a presumir en el día de mañana, porque el que manda en la iglesia soy yo, el que tiene la llave de la iglesia soy yo. Qué pena, gloria al Señor, que haya gente, amén, que está imponiendo dentro de la iglesia sus años, que está imponiendo dentro de la iglesia su veteranía, que está imponiendo en su iglesia la jerarquía. Es que yo soy el primero, es que conmigo empezó la obra, es que conmigo se hizo esto, es que contigo se hizo lo otro. Me parece muy bien y los que me conocen me saben. Y los que me conocen saben cómo soy. Adoro la escuela vieja, soy fan de la escuela vieja y de mis ancianos, pero eso, gloria al Señor, no puede impedir, gloria al Señor, que se levante un castillo como fortaleza imponiendo mis caprichos, porque yo soy el más viejo de la iglesia, porque yo soy el que manda en la iglesia por los años. Tengo que decir que los años son buenos, los años son productivos, pero tengo que decir que el que es maduro se adapta.
demás. El que es maduro sabe darle el lugar a los demás. El que es maduro sabe aparecer cuando hay un problema, pero también sabe desaparecer y estar en un segundo plano cuando la iglesia funciona y se está gozando. Tengo que decir que no es el tiempo del afán de protagonismo, no es el tiempo de imponer nuestras propias leyes, porque somos los que llevamos 40 años dentro de la iglesia. Eso es bueno, pero tengo que decir que el que tiene la llave de la iglesia, el que tiene la llave, gloria al Señor, del Evangelio dentro de la iglesia, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que la gloria sea para el Señor. Esos tres matices los quería resaltar en ese capítulo, donde aparece la aparición de la iglesia. La aparición de la iglesia ya la podemos ver, amén, gloria al Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: cuando vino la venida del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Gloria al Señor. Se están dando cuenta en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 ya vemos el asentamiento de la iglesia. ¿Con qué? Con la venida del Espíritu Santo. Pero qué alegría, aleluya. Veo dos matices importantes. El versículo 2 comienza y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Noten el orden de la palabra. No dicen que estaban juntos y que luego estaban unidos, sino que primeramente estaban unidos y que luego estaban juntos, porque se puede estar juntos, pero no se puede estar unidos, porque son dos cosas diferentes. Pero tengo que decir que cuando estamos unidos, sí es cierto que podemos estar juntos. Qué pena que últimamente la gloria de Dios no desciende en la iglesia, porque estamos juntos pero no estamos unidos. No sé si se dan cuenta el matiz de la palabra. Primero el Espíritu Santo le echa una radiografía espiritual a todos los que estaban en el aposento alto. Y cuando le echa la radiografía espiritual en el aposento alto, antes de que el Espíritu Santo venga, primero ve si están preparados para recibir la gloria. Primero están mirando a si están preparados espiritualmente para recibir lo que viene del cielo. Por eso el matiz de la palabra. El médico Lucas, gloria al Señor, trazó el bisturín con el bisturín de la palabra. Dijo: unánimes y juntos. Le estaba diciendo: este pueblo está unido, y como está unido pueden estar juntos. Derrama la gloria. Y cuando el Espíritu Santo vio hermandad, cuando el Espíritu Santo vio unidad entre ellos, automáticamente el Espíritu Santo descendió y llenó toda la casa. Quieren que lo digan esta tarde con mucho cariño y con mucho respeto: ¿cómo va a derramar Dios, el Espíritu Santo, la gloria? ¿Cómo queremos que en los cultos haya gloria? ¿Cómo queremos que en los cultos haya bendición? ¿Cómo queremos que en los cultos haya milagros? ¿Cómo queremos que en los cultos haya visiones? ¿Cómo queremos que en los cultos haya profecía? Es imposible, porque el Espíritu Santo nos echa la radiografía espiritual y empieza a mirar en los corazones de las personas, y entre nosotros tenemos envidia, entre nosotros tenemos celos, entre nosotros tenemos rencores, entre nosotros no nos hablamos los unos con los otros, entre nosotros tenemos intereses personales. Y dice el Espíritu Santo: si derramo gloria, va a ser por misericordia, va a ser por pura gracia, gloria al Señor, porque hay gente que merece la pena, y por los que merecen la pena me voy a derramar en gloria y me voy a derramar en gracia, porque yo no puedo ir en contra de mi naturaleza. Yo tengo que derramar la gloria del Señor. Y tengo que decirte algo: si a veces recibimos, los que nos portamos mal, gloria, no es porque nosotros lo merecemos, sino porque el Espíritu Santo tiene misericordia.
El Espíritu Santo está lleno de gracia, el Espíritu Santo está lleno de poder y nos bendice, gloria al Señor. Y le decimos, ¡ay, qué culto más malo hemos tenido hoy! ¡Ay, qué culto más oso! No se ha sentido nada, se ha escuchado la música, pero no hemos visto a Dios por ningún lado. ¡Claro! Porque el pecado está llegando al cielo, señores. Parece ser que hoy predicar contra el pecado es malo, parece ser que hoy predicar contra el pecado es ofender a la persona, parece ser que predicar contra el pecado hoy es como que se hace, por así decirlo, algo muy malo dentro de la iglesia. Pero yo, como ministro del Evangelio, como defensor de la palabra desde esta plataforma, voy a predicar en contra del pecado, porque soy el enemigo del pecado, no soy enemigo de mi hermano, soy el enemigo del pecado. Y en esta tarde me levanto con el puñal de la palabra, en esta tarde me levanto como saeta de salvación, aleluya, para hablar con la plataforma, con la gente que está conectada. Y es el tiempo de decir, es el tiempo de que en nuestra iglesia haya limpieza, es el tiempo de que en nuestra iglesia haya santidad, es el tiempo de que en nuestra iglesia empecemos a ajustar, gloria al Señor, lo que debemos de ajustar para que la gloria de Dios descienda. Cuando los vio unánime, unidos, los vio que también estaban juntos y derramó el Espíritu Santo, gloria al Señor. Ay, ¿sabéis lo que está pasando en el siglo XXI, XXII? No sé en qué siglo estamos, amén. La iglesia del siglo XXI o del siglo XXII, gloria al Señor. Gloria al Señor, me cuesta trabajo creérmela, me cuesta trabajo verla. ¿Saben por qué? Porque no es la iglesia del principio, no es la iglesia que nos dejaron nuestros viejos, no es la iglesia que nos dejaron nuestros ancianos. Con nuestros ancianos construyeron una iglesia maravillosa, construyeron una iglesia llena de gloria, construyeron una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fraternidad. ¿Por qué? Porque ellos eran el vivo ejemplo, aleluya, y se preocupaban de mantener una iglesia estable, se preocupaban de mantener una iglesia sana. Y si dos hermanos se peleaban por la mañana, el pastor intervenía, y cuando se administraba, los dos hermanos se abrazaban, se tomaban un café, y era el principio de una amistad más larga. Pero perdonadme, ¿sabéis por qué los siervos de Dios no nos podemos? Hay la que digo en esta tarde, porque el Espíritu Santo me lo pone. ¿Saben por qué a veces los ministerios no podemos administrar según qué casos dentro de la iglesia? Porque nos da miedo, porque nuestra vida corre peligro. Ha entrado tanta carnalidad dentro de la iglesia, el nivel de la espiritualidad está tan bajo dentro de la iglesia, que si eres capaz de administrar a dos hermanos porque no se llevan bien o han tenido una ofensa, son capaces de arremeter contra ti, inclusive te pueden echar a la familia y corres peligro. Y cada siervo tenemos nuestra propia familia. Pero ¿sabes por qué? Porque ha bajado el nivel de la santidad. Y tengo que decir en esta tarde, aleluya, que viva la palabra del Señor, que corra la palabra del Señor y que sea glorificada en medio de la iglesia. Pero antiguamente nuestros viejos, nuestros ancianos, cuando iban a arreglar una disputa entre dos hermanos, aleluya, se quebrantaba, se oraba por los dos, se daban un abrazo los tres, aleluya. No había rencilla, no había odio, no había rencor. Pero ¿qué nos está pasando? Estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de intereses personales. Señores, el Evangelio no es un juego, el Evangelio no es un cuento, el Evangelio no es una ciencia ficción, el Evangelio, gloria al Señor, no son fuegos artificiales bonitos y adornados que embelezan a la gente. El Evangelio es más serio de lo que nos creemos. El Evangelio es una cruz. El Evangelio, gloria al Señor, es el costado traspasado. El Evangelio es una puerta estrecha. El Evangelio es abnegación. El Evangelio es un camino angosto. El Evangelio es piedras en el camino. El Evangelio es perder de lo mío para ganar del Señor. El Evangelio es tener pérdida en la carne, pero ganancia en el Espíritu. Ese es el Evangelio, el que te estoy predicando. Pero tengo que decirte que
si coges este consejo y lo amarras a tu corazón, te tengo que decir que detrás de todo esto verás una vida llena de gloria, una vida llena de abundancia, una vida empapada con el rocío de su presencia, una vida en abundancia en el Espíritu, y sabiendo que cuando llega la noche, gloria al Señor, y descalzas tus pies y te marchas al lecho para poder conciliar el sueño, podrás decir como dijo el salmista David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Déjenme que lo digan esta tarde: la mejor conciencia o la mejor almohada para poder tener un descanso en el alma, la mejor almohada es tu propia conciencia, que tu propia conciencia te dictamine, gloria al Señor, que cuando vas a dormir no tienes intereses personales con nadie, sabes, gloria al Señor, que puedes dormir en paz, sabiendo que si el Señor viene en esa noche, tu vida, tu alma y tu espíritu se marchan con el Señor. No sé por qué digo esto, pero lo siento en el espíritu para gente que hay aquí en esta plataforma. No es una profecía, porque yo no soy un hombre de profetizar, pero es un sentir que estoy teniendo de parte del Señor. Ponte a cuentas con el Señor ahora. No es el tiempo de que viva en esta circunstancia y en este momento. Pasan los años y no te hablas con el compañero de blanco. Pasan los años y no te hablas con tu familiar. Pasan los años y no estás acorde con tus hermanos. Tengo que decirte, y el domingo, gloria al Señor, te levantas y te tomas la Santa Cena como si nada pasara. No te estás dando cuenta que el demonio está endureciendo tu conciencia. No te estás dando cuenta que el demonio está endureciendo tus sentimientos. Pero yo en esta tarde vengo, gloria al Señor, como un vocero del reino de los cielos, pegando un martillazo espiritual con la palabra a tu conciencia y a despertártela y decirte que el Evangelio no es un juego. El Evangelio, estamos en la recta final. En cualquier momento, gloria al Señor, el shofar de Dios va a sonar y vamos a ser arrebatados y quitados de este planeta Tierra. Es una pena que esté asistiendo 40, 50 años a la iglesia y por una insignificancia, gloria al Señor, te quede. Esta tarde es tarde de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Maranata, Cristo viene. Y cuando el Espíritu Santo vio que estaban en orden y estaban acorde, descendió el Espíritu Santo, y dice la Biblia, atención, y llenó toda la casa. ¡Qué bien! Al Espíritu Santo no hay quien lo manipule, al Espíritu Santo no hay quien lo administre, al Espíritu Santo no hay quien lo encarcele, al Espíritu Santo no hay quien lo encajone. Esto me llamó la atención, porque dice que cuando repartió la gloria, no la repartió solamente para unos pocos, dice que llenó toda la casa. Claro, porque el Espíritu Santo, cuando reparte la gloria, la reparte para todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo reparte la gloria y la bendición, la reparte para el grande, la reparte para el pequeño y la reparte para el mediano. Allí había gente de toda índole, gloria al Señor. Había gente de Capadocia, había gente de Mesopotamia, había gente de Judea, había gente de Ponto, había gente de Asia, había gente de Frigilia, había gente de Panfilia, había gente de África, había gente de todos los sitios, gloria al Señor. Pero el Señor no hizo excepción de personas. El Señor, cuando descendió la gloria, la descendió para todo el mundo y para toda la casa. Qué egoístas somos nosotros, somos muy egoístas. Cuando desciende la gloria, que solamente se llene mi familia. Cuando desciende la gloria, que solamente se llene mi amigo. Cuando desciende la gloria, que solamente se llenen los que me interesan. Cuando desciende la gloria, que solamente se llenen los que yo quiero. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo, aleluya, descendió a la casa, allí estaba el hombre, el mayor, el formal de la casa, el santurrón de turno, y le dijo al padre: Padre, toda la vida sirviéndote aquí y no me ha dado ni siquiera un cabrito o un becerro para celebrarlo con mis amigos. ¡Ay!
Amigo, quieres la bendición del Padre, pero la quieres para compartirla con tus amigos y no para compartirla con la casa, porque allí había siervos y había esclavos. Sin embargo, él quería el becerro para compartirlos con sus amigos, le pedía la bendición a su padre para compartirlo con sus amigos. Que hay gente que cuando recibe algo de Dios, cuando tiene una bendición que el Padre se la da, no la quiere compartir con la casa para que los demás se gocen. Es tan egoísta que solamente quiere compartirlo con sus amistades. Pues tengo que decirte, amada audiencia que me escucha, que la iglesia no es una familia, la iglesia no es un círculo familiar, la iglesia no es un club de amigos, la iglesia no es algo donde tengo que engrandecer mis intereses personales. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Que la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Amén. Y estábamos hablando del capítulo 2. Amén. Este es el análisis o la introducción que podíamos hacer acerca de este capítulo. La iglesia tiene el primer rasgo, Hechos de los Apóstoles, Mateo capítulo 16, verso 18, con la conversación de Pedro, y la culminación, la manifestación y la aparición de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, amén, aleluya, con la venida del Espíritu Santo y llenando a todos los que había dentro de la casa. Dicho esto, vamos a entrar en estos 7 minutos que me quedan, me parece, en el mensaje ahora, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto me hizo mucho bien, porque el verso 42 dice, y perseveraban. La palabra perseverar es la palabra continuar. Y ahí la palabra perseverar, en el griego koinés, si la memoria no me falla, es la palabra continuar siempre. ¿Qué eso quiere decir? Que la palabra perseverar no me está hablando solamente en un término presente, pues la Biblia dice perseveraba. La conjugación del verbo, la conjugación de la frase, quiere decir una acción continuada. No sé si me explico. Quiere decir que cuando el Lucas, el médico, está narrando esta historia, le estaba diciendo a los apóstoles y le estaba diciendo a la iglesia, el evangelio no son 4 días, el evangelio no son 6 meses, el evangelio no es un momento, el evangelio es una acción continuada diariamente hasta que Cristo venga. Esa es la palabra perseverar o perseveraban, del verbo perseverar, y la conjugación del verbo quiere decir acción continua. Lo que le estaba diciendo Lucas a la iglesia, y lo vuelvo a repetir, le estaba diciendo, el evangelio no son 4 días, el evangelio no es que solamente os habéis llenado hoy y mañana os quedáis vacíos. El evangelio no es venir 6 meses al culto y luego me aparto. El evangelio, si lo recibes con todas sus consecuencias. Es una acción continuada hasta que Cristo venga. Te lo digo de otra forma, la vida espiritual. No quiero cristianos de verano, no quiero cristianos de invierno, no quiero cristianos de otoño, no quiero cristianos de primavera. Quiero cristianos que estén al frente de la obra los 365 días del año. Porque esto no es un tiempo, esto no es hasta que me interese, esto no es hasta donde yo quiera. Esto es que cuando le hemos dicho sí a la cruz, esto es que cuando le hemos dicho sí a la palabra, le hemos dicho sí a la palabra con todas las consecuencias. Hay quien solamente persevera en el evangelio, gloria al Señor, si el pastor le gusta. Hay quien solamente persevera en el evangelio si lo ponen en el primer lugar de la iglesia. Hay quien solamente persevera en el evangelio, gloria al Señor, cuando todo le va bien en la casa. Hay quien persevera en el evangelio cuando no recibe ofensa. Hay quien persevera en el evangelio, gloria al Señor, cuando la ubicación de la iglesia está donde a él le gusta y él se siente realizado. Pero que si no va acorde a lo que él quiere o a lo que ella quiere, automáticamente deja
dejo de vivir el Evangelio. Señores, tú no has conocido el Evangelio. Yo no he conocido el Evangelio. El Evangelio es una acción continuada. El Evangelio es una vivencia diaria. El Evangelio es levantarme con el Señor, dormir con el Señor, vivir con el Señor y tener una vida acorde, gloria al Señor, a lo que la palabra marca y a la exigencia del mandamiento. Aleluya. Ay, me ha gustado mucha gente en este tiempo que hemos estado de COVID. Y lo voy a decir con mucha humildad porque viene apego. Amén. Lo voy a decir de esta manera. Amén. Yo he pastoreado 2 iglesias en el COVID. Los 3 años de COVID me he tirado pastoreando. Y he pillado el COVID 2 veces, pastoreando las 2 iglesias. Tengo que decir que a día de hoy, hermano, el COVID me ha afectado de tal manera que las piernas casi que no me funcionan. Soy un cojo andante por la calle. Me he quedado sin hierro en el cuerpo. Llevo 3 meses en tratamiento. Aleluya. Tengo muchísimas secuelas del COVID. Pero cuando a mí el responsable me mandó al templo de Linares y cuando el responsable me mandó a la iglesia madre de Jaén, jamás nunca dije que no, siempre dije que sí. ¿Saben por qué? Porque yo no soy un siervo temporero. Yo no soy un siervo que solamente pastoreo cuando, lo digo por mí, cuando a mí me conviene, que pastoreo cuando a mí me interesa. Yo soy un siervo del Señor, llamado por Dios y alistado a la batalla con todas las consecuencias. No solamente para cuando me dan una placa, me dan la cesta con el jamón y tengo el reconocimiento de la gente, sino también cuando tengo que entrar en una pandemia y estar apacentando el pueblo de Dios en medio de tanta enfermedad, sabiendo que la mano de Dios está con nosotros. Pero me ha hecho mucha gracia mucha gente en este tiempo. Pastor, yo no bajo al culto porque hay COVID, yo no bajo al culto porque me da miedo, pero los centros comerciales se llenaban de cristianos. Las piscinas ahora en este tiempo se están llenando de cristianos. Los mercadillos se llenan de cristianos. Las playas, por lo digo por aquí, por Andalucía, se llenan de cristianos. Las iglesias se quedan vacías. Es que me da miedo del COVID. Es que me da miedo de esto. Es que me da miedo de lo otro. Señores, te tengo que decir que no es así. Ahora es cuando la obra más te necesita. Ahora es cuando más tienes que perseverar en el Evangelio. ¿Y cuánta gente se ha borrado de la lista? ¿Cuánta gente se ha borrado de los cultos? ¿Cuánta gente se ha borrado de las administraciones de la iglesia? Había días por aquí, por Andalucía, que los cultos se cerraban porque la gente no acudía. Tenía que coger el pastorcico el coche con toda la calor con su hijo y volverse a su pueblo porque nadie acudía al culto. Gloria al Señor. Pero ¿qué nos está pasando? El Evangelio no es cuando a mí me va bien. El Evangelio no es cuando no haya enfermedad. El Evangelio es para siempre y por siempre. Qué chula de Evangelio te estás haciendo, qué chula de Evangelio has cogido, qué chula de Evangelio te han engendrado. Yo sé que nuestros ancianos nos han engendrado un Evangelio santo y puro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio? Estamos siendo la iglesia, y perdonadme la crítica de muchísima gente, porque nos ven en todos los sitios menos en la iglesia, nos ven en todos los sitios menos en los lugares que nos tienen que ver. La iglesia se están cerrando por falta de pago, porque no salen la ofrenda. Los pastores se tienen que estar pagando la gasolina para poder apacentar el pueblo. Aleluya. Sin embargo, tú estás de veraneo. Sin embargo, tú estás en la plataforma del TikTok poniendo bastante mesa, poniendo bastante comida, gloria al Señor, y relacionándote con uno y con otro sin importarte si vas a caer enfermo. No, pero al culto no voy porque en el culto cojo COVID. Pero ¿qué evangelio es el que estamos engendrando en nuestra casa? ¿Qué evangelio es el que estamos llevando? Y con esto te voy a dejar aquí. Me quedan las tres líneas maestras que el lunes las vamos a continuar si Dios quiere. Tengo que decirte que adelante, empieza a perseverar. Persevera por encima de la aflicción, persevera por encima de la circunstancia, persevera por encima de los problemas. Dios no te ha llamado para ser un cristiano de 6 meses, sino que Dios te ha llamado para ser un cristiano hasta que Él venga, en el nombre del que vive. Estamos en la palabra perseverar, acción continua, pero nos quedan los 3 pilares o las 3 líneas maestras que una iglesia debe de conservar: la doctrina, la comunión y el partimiento del pan con la oración, que si Dios quiere y no pasa nada,
El lunes, Dios mediante, si nuestro hermano Escobar lo ve bien, lo continuamos. Espero haberte hecho bien. Estas palabras han salido de lo más profundo de mi corazón y como digo siempre, si alguna palabra te ha hecho mal, perdóname, discúlpame, y si algo que he dicho no va acorde con la palabra, pues ahí están mis ancianos para rectificarme y seguir aprendiendo en el nombre del Señor. Paz y bien para todos y os echo esta carga. No dejéis de orar por mí, que mi casa lo necesita mucho, ahora más que nunca, en el nombre del Señor.